Eh, ya estuve viendo sus calificaciones, ustedes todavía no se las enviamos. Ya el ayudante casi termina con sus calificaciones. Eh, no les fue mal. Si sacamos promedio general, no está mal. Está cerquita de la calificación esta aprobatoria del propedéutico. Así que, bueno, falta una segunda evaluación, así que échele ganas, ¿no? Para aquellos que necesiten componer un poquito, ¿no? Pues bueno, tienen todavía la mitad de la calificación en juego. Y pues eso es en esta segunda evaluación, que será en 2 semanas, ¿no? Eh, la guía ya casi está lista. Me comprometo que hoy se las envío. No terminamos de pasarla en LaTeX, ¿no? Pero en cuanto la hayamos terminado, les vamos a mandar la guía. Es algo así como 16 ejercicios, 8 y 8, 8 de clásica, 8 de electro, ¿no? En los cuales ustedes pues pueden tratar de resolverlos y pues les ayudará a que en los problemas, ¿no? Aunque no sean tan análogos como lo que sucedió en la primera evaluación, pues sí les brinden herramientas suficientes para poder resolver ejercicios del examen que viene. ¿Ok? Entonces, esas son las dos cosas que quería mencionar. Platiqué también con Saúl. Está apenado porque no se pudo volver a conectar el día viernes, se le fue la luz, ¿no? Entonces, lo único que le dije es que por favor, a lo largo de la semana les haga llegar los ejercicios que no pudo, digamos, a platicarles en esa sesión, que les mande las notas, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar con calma en casa y puedan reproducir lo que él les iba a contar. Eh, y creo que nada más. ¿Dudas, comentarios, preguntas sobre lo que hemos visto o sobre el proceso? Ya los que tienen sus documentos completos ya hicieron el trámite, no han tenido ningún problema. Los que todavía no tienen completo los documentos, dudas sobre lo que van a hacer el siguiente trimestre, etcétera. Ok, al parecer no hay dudas. Entonces déjenme eh, compartir las notas. Listo. Ok. Vamos a continuar con lo que vimos la sesión pasada de mecánica clásica. Vimos esto que era el previo al formalismo de Lagrange, ¿no? Esencialmente hablamos sobre la última sesión sobre estas fuerzas de constricción, ¿no? Tratamos de entender qué eran esas fuerzas para después entender que esa información nos daba un mayor número de ecuaciones a resolver en pro de tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas y entonces poder resolver nuestro sistema de ecuaciones diferenciales y poder determinar la dinámica de nuestro sistema, obtener las trayectorias de nuestras partículas. Eh, Avanzado la idea de estas fuerzas de constricción unidas a las fuerzas aplicadas, que sería el total entonces de las fuerzas a las cuales está sometido nuestro sistema, ¿no? Nos dimos cuenta, bueno, que en efecto ya tendríamos el mismo número de
casi el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Habría que tratar de sacar más información y argumentamos sobre la importancia del principio de trabajo virtual porque estas fuerzas de construcción, además, ¿no?, tienen la característica de no realizar trabajo y eso nos permitía establecer más ecuaciones a nuestra disposición, de tal manera que eh, tuviéramos la información ahora sí completa. Desarrollamos las ideas alrededor del sistema que es el bloque que se desplaza en un plano inclinado, también sobre estas dos masitas unidas por una barra, ¿no?, que les impide acercarse o alejarse. Eh, Tratamos en esos dos sistemas de ejemplificar por qué el trabajo de estas fuerzas es igual a cero. Eh, Y después lo que empezamos a plantear es, ¿y si de casualidad, no? Existen cambios en estas construcciones, ¿no? Si de repente estas fuerzas de construcción sí pueden hacer trabajo debido a que la construcción depende del tiempo, ¿no? Entonces, de ahí basamos las ideas para poder desarrollar este principio de trabajo virtual. Pasamos por el desplazamiento virtual, ¿no? El imaginarnos, ¿no?, que el sistema se queda como congelado y entonces podemos determinar la dinámica a un tiempo dado de nuestro sistema, ¿no? Y establecer todas estas fuerzas de construcción, el trabajo hecho por ellas, ¿no? Insisto, para un sistema que se quedó congelado, y con eso construimos el principio de trabajo virtual, que es el trabajo realizado por desplazamientos virtuales, esencialmente, ¿no? Y ahí se sigue conservando esta característica de que ante estos desplazamientos virtuales, las fuerzas de construcción, aun cuando puedan depender del tiempo, también mantienen que el trabajo realizado es igual a cero. Entonces, ya con el principio de trabajo virtual, construimos el principio de D'Alembert porque en realidad trabajar con las fuerzas de construcción es una lata, no las conocemos, ¿no? Son algo, una incógnita extra que podemos tener en nuestro sistema de ecuaciones a resolver. Entonces, lo que uno hace es darle la vuelta escribiendo o reescribiendo la segunda ley de Newton en términos de decir que las fuerzas de construcción se pueden escribir como las fuerzas aplicadas más menos la diferencia de las fuerzas inerciales, ¿no? Y con eso ganamos mucho porque las fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales conocemos sus expresiones, sabemos quiénes son, y entonces no hay necesidad de estar pensando en estas fuerzas de construcción. Eh, a eso se le llama el principio de D'Alembert, ¿no? A este trabajo hecho por las fuerzas de construcción, reescrito, ¿no?, en términos de las fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales. Eh, Vimos también la idea de que no existe un solo conjunto para poder representar la dinámica de nuestro sistema, un solo conjunto de grados de libertad, ¿no?, de coordenadas, sino existe muchos, una infinidad en muchos de los casos, ¿no? Entonces, el conjunto lo podemos, como podemos cambiar el conjunto, podemos coger alguno donde todas las variables sean independientes. Ese conjunto no será de utilidad y serán las coordenadas generalizadas. Tampoco es único el conjunto, ¿no? Puede haber varios conjuntos de coordenadas linealmente independientes que podemos ocupar y que sean. Entonces, nuestras coordenadas generalizadas siempre van a ser, vamos a elegir a estas coordenadas ad hoc, ¿no? De una manera que nos sean útiles en nuestro cálculo, pero también revisamos eso la sesión pasada y estábamos haciendo los ejemplitos de cuáles podrían ser las coordenadas generalizadas para el caso de un plano inclinado, de un péndulo, ¿no? Y en el caso del plano inclinado, lo que hicimos fue plantear, ¿no?, el problema a partir de escoger o ocupar el principio de D'Alembert, ¿no? Con eso, de hecho, llegamos a la ecuación diferencial que nosotros habíamos encontrado cuando se ocupaba simplemente la segunda ley
de Newton, que en el fondo sigue siendo ocupar la segunda ley de Newton, solo que le hemos dado la vuelta para poder escribirla en términos de nuevas cantidades que surgen de pedir estos desplazamientos virtuales. ¿Ok? Esta que está al final, ¿no? Esta ecuación que está al final de esta diapositiva es justamente la ecuación que nos describe el movimiento de esta masa en este plano inclinado y que, insisto, ya la habíamos encontrado anteriormente cuando lo hicimos como a la Newton, ¿no? Entonces, ahora déjenme platicarles con el otro caso que hemos estado revisando una y otra vez, es el péndulo, que tiene un movimiento solamente en un plano, ¿no? No es en tres dimensiones, solamente es un plano. Y en este caso lo que vamos a hacer es tener una masa de masa M, una masa M que está suspendida por una cuerda de longitud L, ¿ok? Esta cuerda de longitud L está fija, no va a cambiar la longitud. Y esta masita, al estar suspendida, tiene la posibilidad de tener este ir y venir, ¿verdad? Estas oscilaciones debido a la aceleración gravitacional. Podemos desviarla de la vertical y entonces este objeto va a empezar a oscilar, a cambiar su posición, variando el ángulo respecto de la vertical. ¿Ok? Ahí está el diagrama, ¿no? De cómo se ve el pendulito. Y entonces el sistema tiene en realidad un grado de libertad, como ya lo habíamos visto en la sesión pasada, se puede escoger una coordenada generalizada, ¿no? Y vamos a tomar el desplazamiento angular, teta, como la coordenada generalizada. Y entonces la pregunta que nos queremos, o que queremos responder es, ¿cuál es la ecuación de movimiento que hay que resolver para describir el movimiento de esta masa que está suspendida por una cuerda de longitud L? Si aplicamos el principio de D'Alembert, entonces, ¿no? Lo que necesitamos pensar es en un desplazamiento, ¿no? De teta a teta más delta teta, ¿no? Un pequeño desplazamiento en la variable que hemos elegido como la coordenada generalizada, ¿no? Y debido a ese pequeño desplazamiento angular, ¿no? La masa también sufrirá un desplazamiento, ¿no? Por una distancia L delta seno de teta, ¿no? En ese arco de círculo, ¿no? Se va a estar moviendo una distancia L delta teta seno de teta, ¿no? Acuérdense que quién es teta, este es el ángulo que se forma respecto de la vertical, ¿no? Y lo dibuja también la línea vertical que es la cuerda, ¿no? La línea, perdón, recta que es la cuerda. Y lo que sabemos es que la única fuerza aplicada a este sistema es la gravedad, ¿ok? Entonces, esta fuerza va a hacer un trabajo, ¿no? Porque en la medida en que nuestro péndulo no esté en la vertical, ¿no? Va a haber una componente a lo largo del movimiento, ¿verdad? Que va a tener este péndulo. Entonces, el trabajo que va a realizar esta fuerza es el que está escrito aquí, menos, ¿no? Punta hacia abajo, ¿no? En nuestro dibujo, ¿no? En la dirección, hacia la dirección negativa de nuestro sistema coordenado, es menos la masa por G, la aceleración gravitacional, veces L, ¿no? Delta tau, delta teta, seno de teta, ¿ok? Estamos haciendo la proyección a lo largo del desplazamiento, ¿ok? Entonces, ese es el trabajo realizado. Acuérdense que el trabajo viene de un producto punto, el producto punto de la fuerza a lo largo de la dirección del movimiento. Por otro lado, la aceleración en la dirección del desplazamiento virtual. En este caso, agrego la palabra virtual, pero en realidad esta longitud, ¿no? Esta construcción no se ve modificada por el tiempo. Esta siempre va a ser una constante, ¿no? Entonces, en realidad sí estoy pensando en el movimiento, el desplazamiento real del sistema. Si tuviéramos una dependencia en el tiempo de esta longitud, entonces sí, lo que tendría que hacer es congelar mi sistema algún tiempo y simular qué es lo que sucedería en ese desplazamiento cuando la longitud se queda constante, ¿no? La que era al tiempo t.
En este caso no es necesario, insisto, porque la longitud sí es una constante, entonces no hay ningún problema. Pero bueno, para ser eh, consistente un poquito con lo que habíamos visto, bueno, vamos a hablar que la aceleración en la dirección del desplazamiento virtual, por tratarse de un caso general, es L por la segunda derivada en el tiempo del ángulo teta, tal que el trabajo entonces realizado por la fuerza inercial, ¿ok? Es menos M veces L teta dos puntos, la aceleración, ¿verdad? Por el desplazamiento a lo largo de la dirección de movimiento L delta teta, ¿ok? Por lo tanto, como ya conozco el trabajo hecho por mis fuerzas aplicadas y la fuerza inercial, perdón, entonces podemos aplicar el principio de D'Alembert, que nos dice que simplemente es la diferencia, ¿verdad?, de la fuerza aplicada menos la fuerza inercial. La fuerza aplicada ya de por sí traía un signo menos, ¿verdad?, porque apunta hacia abajo. Entonces, de aquí rápidamente lo que me doy cuenta es que este delta de teta chao, esta L con esta L bye, ¿no? Esta masa con esta masa también. Y entonces lo que me queda es una ecuación diferencial de este tipo, segunda derivada de teta respecto del tiempo, igual a menos que entre L seno de teta. Acuérdense que esto no es más que omega cuadrada y el ángulo seno de teta, la función seno de teta, ¿no? Si estamos en una aproximación armónica, una aproximación donde el movimiento es muy pequeño, ¿no? Pues se puede aproximar al ángulo teta y es la ecuación de un péndulo simple, ¿no? Que ya habíamos visto. Entonces, una vez más, bajo identificar cuáles son los trabajos realizados por las fuerzas aplicadas por la fuerza inercial, rápidamente podemos encontrar entonces la ecuación de movimiento de nuestro sistema. ¿Ok? Ahora nada más por poner el ejemplo de qué pasa si tenemos una dependencia en el tiempo de la fuerza de constricción, ¿no? Pues vamos a suponer que la longitud del péndulo depende del tiempo, ¿ok? Algo que podemos pensar rápido, ¿no? Como el típico ejemplo de que en efecto la longitud del péndulo pueda cambiar es, por ejemplo, que exista una contracción o una elongación de esta cuerda, ¿no? Debido a un cambio de temperatura, ¿no? Tienes un gradiente de temperatura, entonces dejas pasar el tiempo, va a haber una transferencia de calor, ¿no? Y entonces la cuerda podría elongarse un poquito o si estamos bajando la temperatura, se podría contraer y entonces tenemos un nuevo efecto de que la longitud de la cuerda no sea constante. ¿Okay? En ese caso, como la longitud de la cuerda sí va a depender del tiempo, pues entonces ahora sí tendremos que ocupar estas ideas del desplazamiento virtual. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con los desplazamientos virtuales a un tiempo t, ¿ok? Y entonces nos regresamos al caso anterior, ¿no? Como fijamos, congelamos a nuestro sistema, ¿no? Que mantenga una cierta característica que es dejar constante la longitud de mi péndulo, entonces es como si estuviéramos trabajando en el caso anterior, ¿ok? Una vez más, ahora tenemos una distancia, ¿no? Que se está recorriendo, un cachito de círculo L, delta teta, donde L le estamos poniendo una dependencia en el tiempo, ¿no? Formalmente, si quitáramos ese concepto de congelar el sistema, la longitud podría cambiar como función del tiempo, ¿no? En este caso no va a cambiar porque, insisto, está congelado, no está la imagen de nuestro sistema, sin embargo, es cierto que esa longitud depende del tiempo. ¿Ok? Entonces se recorre una distancia L de t, delta teta, en la dirección de teta. ¿Ok? Entonces el trabajo realizado por la gravedad es el mismo. Eso no va a cambiar. Pero, ¿no? Insisto, no va a cambiar porque está congelado, recuerden, joven. Pero ahora la aceleración de la masa, ¿no? Sí va a tener dos términos, ¿no? Este que es el que ya conocemos, la longitud veces la segunda derivada del ángulo teta respecto del tiempo, pero también vamos a tener, ¿no? Un segundo término que va a ser dos veces la
variación, la derivada de la longitud por la derivada del ángulo, ambas respecto del tiempo, ¿ok? Esto sucede en la componente a lo largo de la dirección de θ, ¿ok? Y entonces el trabajo realizado por la fuerza inercial va a ser menos la masa por la aceleración, pero la aceleración que tiene dos términos, ¿verdad? Porque L ya no es una constante. Si L es una constante, este término es un cero, ¿verdad? Entonces, lo que voy a obtener, en este caso que L no es una constante, es la distancia por la segunda derivada del ángulo respecto del tiempo, más dos veces las variaciones de la distancia o el tamaño de esta cuerda, ¿no? Respecto del tiempo, es la derivada de L respecto del tiempo, por la derivada de θ respecto del tiempo, veces el desplazamiento L de θ, ¿ok? Conocemos la fuerza la fuerza de construcción, conocemos la fuerza este, perdón, conocemos la aceleración, ¿no? Generada por nuestro sistema inercial y conocemos su trabajo, podemos construir el trabajo de ambas contribuciones y nos damos cuenta que lo que vamos a tener es menos mgl de θ seno de θ, esta es la que venía de la construcción al dejar congelada la longitud de la cuerda, ¿no? Y lo que vamos a tener es la otra contribución, ¿verdad? El trabajo realizado por la fuerza inercial es este que está acá, ¿ok? Y entonces esto debe de ser igual a cero, no debe de haber trabajo, ¿no? Es el principio de trabajo virtual y simplemente vean que este que está aquí, ¿no? Se puede reescribir en términos de una derivada total respecto del tiempo, ¿no? Es como la derivada total respecto del tiempo de un producto. Entonces, lo reescribo de esta forma. Derivada de t de m por L cuadrado por t prima. M es una constante, sale, y entonces es este operador derivada respecto del tiempo aplicado a estos dos términos. El primero de ellos sería 2L, 2L prima teta prima, L, ¿verdad? Y el segundo sería eh, eh, más L cuadrado, teta dos puntos, ¿no? Si factorizo una L en ambos términos, ¿no? Vean que obtengo justamente este término. L por L es L cuadrado, teta dos puntos, 2 L teta punto, L punto teta punto L, no era el otro término. Entonces los puedo reescribir en términos de esta derivada total. Y el otro término eh, que me está faltando es este que está aquí, el menos mg, L de teta seno de teta, ¿no? De ahí lo único que voy a quitar de ambos términos, de ambas contribuciones, es el de teta, ¿no? Lo puedo poner como factor común y entonces chao con ese término y me queda esta ecuación diferencial que tengo aquí. Es la ecuación diferencial, ¿no? Donde vean que la cantidad que está encerrado entre o a la cual se le va a aplicar la derivada en el tiempo es justamente el momento angular, ¿ok? El momento angular que va a cambiar, ¿no? Dependiendo de de los cambios en L y los cambios angulares que tenga mi sistema. De hecho, bueno, aquí está la dependencia en L y la dependencia en el ángulo, ¿ok? Algo que llama la atención es si nosotros tuviéramos a este sistema sin que existiera gravedad, ¿no? Sin que nada lo estuviera jalando hacia alguna dirección, G es igual a cero, este lado derecho se va a cero, ¿verdad? Y entonces lo que voy a tener es la derivada respecto del tiempo de ml cuadrado teta punto, ¿ok? Igual a cero. Significa que esta cantidad es una constante y hemos dicho que es el momento angular, ¿ok? Entonces se volvería una ecuación donde se muestra que el momento angular es una constante. Y no suena raro, porque justamente si no hay gravedad y nosotros le damos un empujón a
nuestra masita que está ahí colgando de esa cuerdita, ¿no? Va a ser un rotor, va a estar girando, ¿ok? No hay nada que lo esté perturbando de manera externa, ¿no? Y entonces, en ese caso, como no hay nada que lo esté perturbando, se va a mantener girando de manera perpetua y lo que nos va a decir es que en el sistema hay algo que se está conservando y justamente va a ser el momento angular. Así como cuando uno agarra y hace que una partícula se mueva, en línea recta y que no haya nada que lo esté perturbando, se va a mantener con velocidad constante y sabemos que el movimiento lineal se conserva. Esto es el equivalente a tener un movimiento angular. ¿Ok? Entonces, este es el otro ejemplo que podemos ocupar para entender el principio de D'Alembert. Ahora sí, déjenme entrar con estas cosas que platicamos la clase pasada a las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Y quiero que hagamos ciertas manejo con el principio de D'Alembert para poder llegar a escribir las ecuaciones de Lagrange. Entonces, vámonos de nuevo, ¿no? El principio de D'Alembert dice que el trabajo hecho por las fuerzas aplicadas, ¿no? Es este delta W, que le pongo subíndice apli de aplicadas. Eso es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de la fuerza iésima aplicada, ¿no? Que multiplica a el desplazamiento virtual R sub I, ¿no? Es un producto interno, es un producto entre vectores que nos tiene que dar un escalar, ¿no? Eso nos dice que es una de las contribuciones, pero la segunda de ellas es el trabajo realizado por las fuerzas inerciales. Entonces, si sumamos el trabajo hecho por estas fuerzas inerciales, lo que tengo es un delta W que le pongo superíndice iner de inercial, y eso es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de menos M sub I, según segunda derivada del vector R sub I, producto interno con los desplazamientos virtuales R sub I. ¿Ok? Entonces, delta R sub I es un desplazamiento virtual y la suma de estos dos me va a dar un cero. ¿Ok? Es el trabajo realizado por una fuerza de construcción, ¿verdad? Y sabemos que eso es cero cuando trabajamos con desplazamientos virtuales. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar uno a uno estos términos. El primero de ellos es considerar el trabajo realizado por las fuerzas aplicadas. Entonces, hay que recordar que tenemos en realidad 3n coordenadas, ¿ok? Porque cada uno de los vectorcitos R sub i tiene 3 entradas, son n de ellos, tenemos 3n coordenadas de las partículas, ¿ok? Y lo que sabemos es que podemos expresar, ¿no? A esas 3n coordenadas R sub i por un conjunto de coordenadas generalizadas, estas que tienen la característica de ser coordenadas que son linealmente independientes entre sí. En otras palabras, lo que voy a hacer es reescribir, ¿no? O darme cuenta que mis vectores R sub i en realidad los puedo escribir como R sub i que dependen de Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 hasta Q sub F y que pueden estar parametrizados por el tiempo. ¿Ok? Entonces, el desplazamiento virtual de las partículas, ¿no? Puede expresarse de la siguiente forma. Como sé que las RIs dependen de, o pueden ser expresadas en términos de las Q sub A, vean que yo puedo aplicar la regla de la cadena. Y entonces las deltas RI se pueden escribir como la suma desde A igual a 1 hasta F de la derivada de las posiciones R sub I, ¿no? Respecto de la coordenada Q sub A, la coordenada generalizada Q sub A, veces, ¿no? El desplazamiento virtual de nuestra coordenada generalizada Q sub A. ¿Ok? Nota, ¿no? Algo interesante es que no hay variaciones en el tiempo. Aquí no está involucrado el tiempo. Son variaciones respecto de distintas coordenadas, ¿ok?
las del espacio y estas generalizadas. Nada tiene que ver con el tiempo. Tiene que ser así porque en los desplazamientos virtuales el sistema está congelado, no hay una evolución en el tiempo. ¿Ok? Entonces, una vez que nos hemos dado cuenta que los desplazamientos virtuales en términos de las coordenadas o de las posiciones R sub i se pueden escribir en términos de los desplazamientos virtuales escritos en términos de las coordenadas generalizadas, ¿no? Lo que podemos darnos cuenta es que el trabajo que realizan las fuerzas aplicadas se puede escribir de la siguiente forma. Voy a tener el trabajo, ¿no?, de las fuerzas aplicadas igual a la suma de A igual a 1 hasta F, ¿no?, que contiene a su vez a la suma desde I igual a 1 hasta N de las fuerzas aplicadas, de la suma de estas fuerzas aplicadas, ¿no? Están etiquetadas por el índice I, producto interno con la derivada, ¿no?, de las posiciones R sub I respecto de las coordenadas generalizadas QA veces el desplazamiento virtual Q sub A. ¿Ok? Simplemente lo único que hice fue sustituir esto, ¿no?, que vi que era igual a esto, lo sustituí en la definición del trabajo hecho por las fuerzas aplicadas. ¿Ok? Algo que se puede identificar es que lo que está dentro de este paréntesis, ¿no?, que estoy señalando con esta llavecita, se le conoce como la fuerza generalizada y se denota como Q sub A. ¿Ok? Entonces, estamos identificando nuevas cantidades, simplificando nuestra notación, ¿no? Solo un detalle, ¿no? En realidad la Q sub A, la fuerza generalizada Q sub A, la debemos de pensar como la componente de la fuerza en la dirección de la coordenada generalizada Q sub A. ¿Ok? Esto que está aquí, ¿no?, es la proyección de la fuerza en la dirección Q sub A. ¿Ok? Vean, este es un vectorcito, ¿no?, que a su vez está haciendo, uno le está preguntando a la función las variaciones de este objeto, ¿no?, vector, respecto de esta cantidad. ¿Ok? Entonces, en realidad podemos pensar que lo que estamos haciendo es proyectar la fuerza pensado en la dirección en donde estamos haciendo la variación. ¿Ok? Entonces, por eso es la componente de la fuerza aplicada a lo largo de esta coordenada generalizada Q sub A. Con esta notación, bueno, el trabajo realizado por una fuerza aplicada simplemente se puede reescribir como la suma desde A igual a 1 hasta F. F son el número de coordenadas generalizadas que tenemos. Esta suma contiene al producto de la fuerza generalizada, Q sub A, una Q mayúscula sub A, veces las variaciones virtuales de la coordenada generalizada Q minúscula sub A. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, pero todo bien. Ok. Bueno, entonces, eso tiene que ver con cómo reescribo ahora mi trabajo, el trabajo realizado por las fuerzas aplicadas en términos de mis coordenadas generalizadas. Pero déjenme poner un ingrediente extra que contiene a muchísimos casos en la mecánica clásica. ¿Ok? Y vamos a suponer o a pedir, ¿no?, que todas las fuerzas aplicadas sean fuerzas conservativas. ¿Ok? Si son fuerzas conservativas, quiere decir que las fuerzas aplicadas, ¿no?, vienen como resultado de menos el gradiente aplicado a una función escalar llamada la energía potencial o potencial. ¿Ok? Eso es importante para lo que vamos a concluir, pero de una vez les pregunto, que sea una fuerza conservativa ya vimos que implica que viene de menos el gradiente de una función escalar. Pero ¿qué características, sin que tengamos que pasar por este potencial, qué características tienen las fuerzas que son conservativas?
¿cómo es la dependencia de estas fuerzas? Todo depende de la posición. Solo depende de la posición. Muy bien, eso es la respuesta. Y por favor, quédense eso guardado para llegar al final de lo que vamos a ver en clase, ¿no? Esta suposición es importante para la que vamos a concluir, ¿ok? Entonces, la función potencial, la energía potencial, es una función que va a depender pues de las posiciones de cada una de las partículas que estamos describiendo, R1, R2, R3, hasta R sub n, y que puede estar parametrizado respecto de el tiempo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que si la fuerza aplicada se escribe en términos de el menos el gradiente de el potencial, entonces, ¿no? La fuerza generalizada la vamos a poder escribir en términos, ¿ok? De menos la derivada parcial de V respecto de la coordenada generalizada, ¿ok? Esto es un pasito, ¿no? Que no es, digamos, tan difícil de ver, ¿no? ¿Qué dijimos que era nuestra fuerza aplicada? Nuestra fuerza aplicada, perdón, nuestro trabajo aplicado está escrito en términos, dijimos que dW aplicado es igual a la suma desde A igual a 1 hasta F de la suma desde I igual a 1 hasta N de la fuerza I, ¿no? Aplicada, producto interno de la parcial de R sub I respecto de la constante de la coordenada generalizada veces los desplazamientos virtuales en términos de esa coordenada, ¿ok? Y acabamos de decir que esta fuerza, ¿no? Se escribe como menos el gradiente, ¿no? Y de V. Y entonces esto que está aquí se va a escribir como el producto punto con R I de QA. ¿Ok? ¿Qué es esto, jóvenes? Que está aquí. Es derivadas respecto de las R's Is, ¿verdad? R's Is. Y lo que vamos a hacer es reescribir, ¿verdad? Eso en términos de las coordenadas generalizadas, ¿ok? Las de RIs las podemos entender como las derivadas de, esto lo podemos ver como la parcial de QA que hay un signo menos, de, de, que es de, perdón, de R, de QA, perdón, de QA en DRI, ¿verdad? De, no se ven mis letras, voy de nuevo. Voy a tener menos parcial respecto de QA, de RI, B, producto interno con DRI, de QA. ¿Ok? Y entonces, lo que vamos a hacer es darnos cuenta que en realidad lo que vamos a tener es el producto punto, ¿verdad? De esta función con esta que está aquí. Y esta que está acá la vamos a aplicar a este potencial con el signo menos, ¿no? Y esto que tengo escrito acá es justamente lo que está contenido en el paréntesis. Lo que voy a obtener es que en realidad nuestra fuerza generalizada es menos la parcial de V respecto de QA. ¿Ok?
Entonces, por eso esa expresión aparece ahora que tenemos escrito todo en términos de las coordenadas generalizadas. Y entonces, como ya quedó escrito de esta forma la fuerza generalizada, y simplemente para encontrar el trabajo hay que multiplicar por el desplazamiento virtual de nuestra coordenada generalizada, el trabajo hecho por estas fuerzas aplicadas ahora, ¿no? Lo podemos escribir como menos la derivada parcial de v respecto de q sub a veces el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada q sub a, y esto simplemente lo podemos ver como menos, ¿no? El cambio virtual, ¿no? En la energía potencial de mi sistema. ¿Ok? Entonces, el otro término de interés, esto ya es en donde terminamos, ¿no? Nuestra idea de cómo se ve el trabajo de las fuerzas aplicadas cuando ya pasamos por escribirlo en términos de las coordenadas generalizadas, se escribió en términos del trabajo generalizado, hemos pedido un detalle importante, fuerzas conservativas, terminamos escribiendo todo en términos de el potencial, ¿ok? Ahora déjenme pasar al otro término, ¿no? Que entra en la expresión de el principio de D'Alembert, donde ahora vamos a analizar a las fuerzas inerciales. Para las fuerzas inerciales, ¿no? Vamos a expresar estas en términos de la energía cinética, es decir, la suma desde I igual a 1 hasta N de 1/2 de la masa, ¿no? De RI punto, ¿no? La primera derivada de RI respecto del tiempo elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, esa es la energía cinética. Hay que darnos cuenta, ¿no? Que si nosotros eh, tenemos a esta velocidad en nuestra expresión, la velocidad de la partícula se puede escribir, ¿ok? De la siguiente forma. Esta es una derivada total respecto de el tiempo de esta coordenada RI, de esta posición RI, perdón. Esto a su vez, ¿no? Si hemos dicho que los RI dependen de Q1, de Q2, hasta QF, ¿no? Pueden tener una parametrización respecto del tiempo. Entonces, puedo reescribir esto en términos de regla de la cadena, aplicar la regla de la cadena y darme cuenta que la derivada total se escribe como la suma desde A igual a 1 hasta F de la parcial de RI respecto de Q sub A veces, ¿no? La derivada de Q sub A respecto del tiempo, que es Q punto, ¿no? La derivada total, ¿ok? Más la derivada de RI respecto de el tiempo, ¿ok? Y entonces, con esta expresión, ¿no? Podemos reescribir nuestra energía cinética como función de las coordenadas generalizadas, ¿no? Solo para recordarles, ¿no? Si de este lado tengo la derivada total respecto del tiempo y lo que les decía, existe una dependencia de estos vectores respecto de todos estos parámetros, ¿no? Y puede existir una dependencia o una parametrización respecto de t. Entonces, si yo le tomo la derivada total a este RI, es como tomarle la derivada a este RI, que a su vez depende de todos estos parámetros, y por lo tanto, entonces, esto se tendría que reescribir de manera explícita como la derivada de RI respecto del tiempo, que es igual a la parcial, ¿no? De RI respecto de QI, el cambio que sufre RI cuando variamos QI, veces el cambio que sufre QI cuando variamos el tiempo, ¿no? Estamos haciendo esto que se llama la regla de la cadena para la coordenada generalizada Q sub 1, pero lo repetimos, ¿no? Para la Q sub 2, ¿no? Vamos sumando. Después para la Q sub 3 hasta llegar a la Q sub F. Y por último tomamos la derivada parcial, ¿no? De RI respecto del tiempo, por si existe una dependencia explícita de este vector respecto del tiempo. Entonces simplemente esto vean que lo puedo reescribir como en una suma
que es esto que está aquí. ¿Sale, vale? Nada más es para repasar esta idea de la derivada total. Ahora que en nuestra expresión escribimos a Q punto sub A, Q punto sub A se definen como las velocidades generalizadas, ¿no? La derivada de la coordenada generalizada respecto del tiempo, la vamos a llamar la velocidad generalizada, ¿ok? Entonces, algo que sabemos es que la velocidad de la partícula es una función lineal, ¿ok? De las velocidades generalizadas, ¿ok? Esta velocidad de la partícula que está aquí, ¿no? Esta es la velocidad de la partícula, ¿no? En términos de la velocidad de las coordenadas generalizadas, es lineal, ¿ok? Eso es importante. Esto significa, ¿no?, que la energía cinética es una función cuadrática de las velocidades generalizadas, ¿no? Simplemente, si recuerdan que aquí tenía un cuadrado, pues ahora lo que voy a hacer es heredar ese cuadrado a mis coordenadas generalizadas, ¿ok? Entonces, la energía cinética es una función cuadrática de las velocidades generalizadas. Ahora podemos escribir, de hecho, la derivada de nuestra energía cinética respecto de las velocidades generalizadas. Esto debe de ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de la masa por RI punto, que a su vez es el producto interno con la derivada de RI punto respecto de Q sub A punto. ¿Ok? Aquí, bueno, rápido lo podríamos ver, ¿no? Si nosotros aplicamos la derivada respecto de Q punto A en nuestra expresión, ¿no? Lo que quitamos es este término, este es chao, ¿no? Y nos queda un DRI de QA, que a su vez lo multiplicamos por RI punto. O lo podemos ver de aquí, si nosotros tomamos la derivada de este objeto, no me va a salir un 2 de RI punto. Esa es la derivada de RI punto respecto de QA, ¿no? Para hacer la regla de la cadena. Cualquiera de las dos formas es inmediato ver. Y lo otro es que estos que están aquí, pues en realidad se da esta igualdad porque esto es como tener las variaciones de RI respecto del tiempo, ¿no? Y también tenemos las variaciones de QA respecto del tiempo, ¿ok? Entonces, es una variable que está entrando tanto en lo que va a ser derivado, como la variable que va a derivar. Entonces, se cancelan los efectos del tiempo, ¿no? Y entonces el DRI punto, la derivada la derivada de RI punto respecto de Q punto sub A, pues simplemente es la derivada de la posición RI respecto de la coordenada generalizada Q sub A. Entonces, se reescribe esta derivada de la energía cinética de esta forma. ¿Ok? Entonces, hagamos nada más el repaso. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, ¿no? La energía cinética es 1/2 de la masa por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado, ¿no? Donde rápidamente podemos ver que, en efecto, la derivada de la energía cinética respecto de x punto es mx punto, ¿verdad? La derivada de la energía cinética respecto de y punto, pues simplemente es my punto, y la derivada respecto de la derivada de la energía cinética respecto de z punto es m veces z punto. Esto que está aquí, estas tres componentes son las componentes cartesianas del momento lineal de una partícula, ¿no? Yo puedo factorizar m y tener x punto, ¿no? De tener y punto y tener z punto, ¿ok? Son las componentes de ese
vectorcito, ¿ok? Entonces, las derivadas respecto de la derivada de la energía cinética respecto de la coordenada generalizada puede ser pensada, ¿no?, como un momento generalizado, ¿ok? Bueno, ahora regresemos a la segunda ley de Newton. Ya encontré que la derivada del tiempo, ¿verdad? Perdón, la derivada de la energía cinética respecto de la coordenada generalizada, la primera derivada de la coordenada generalizada, ¿no? Me va a dar el momento, ¿no? Si yo le tomo una derivada respecto del tiempo, pues lo que va a arrojar justamente es la segunda ley de Newton, m veces la segunda derivada respecto de el tiempo aplicada a las coordenadas o a las posiciones. Entonces, por eso esta expresión, ¿no?, hace alusión a la segunda ley de Newton. Tengo la derivada total respecto del tiempo aplicada a la derivada parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada. Y eso, a su vez, ¿no?, si nosotros recordamos quién es este objeto de T en dq punto A, es esto, ¿verdad? Es el MI punto producto interno con la derivada de RI respecto de la coordenada generalizada. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad?, que este operador aplicado a ese producto me va a dar estos dos términos, ¿no? La parcial respecto del tiempo está aplicada aquí, en este primer término, y después la derivada está aplicada a este último término. Me regreso acá. Es un producto, ¿no? Entra la derivada respecto del tiempo a aplicarse a este primer término, todo lo demás lo deja intacto, más la derivada entrando a este segundo término, ¿ok? O sea, esos son los dos que están aquí. Y hay que trabajar, voy a manipular un poquito estas expresiones, ¿no? Vean este término que está aquí, ¿ok?, que es el primer término a la derecha de la ecuación, es justo lo que necesitamos para el momento, el trabajo hecho por las fuerzas inerciales, ¿no? Esto era justamente la definición. Fuerza inercial veces, ¿no?, los delta RI veces la derivada de RI respecto de QA, si yo hago el producto punto con el desplazamiento virtual en dQA, ahí tengo ya el trabajo realizado por mi fuerza inercial, ¿ok? Entonces, esa información la tengo guardada aquí. Pero para este segundo término, ¿no?, lo que voy a hacer es intercambiar mi derivada respecto del tiempo con la derivada respecto de la coordenada generalizada. Aquí está la demostración de que no pasa nada. Son dos operadores que conmutan. En principio ni siquiera tendríamos que hacer la demostración porque son dos operadores lineales. Y esos dos operadores lineales, además, que son dependientes de coordenadas que son linealmente independientes, pues no tendrían por qué tener ningún problema. Pero bueno, la demostración está aquí. Tengo la derivada respecto del tiempo, ¿no?, aplicado a la derivada parcial de RI respecto de la coordenada generalizada. Entonces, simplemente lo que hago, ¿no?, es reescribir esto en términos, ¿no?, de qué significa derivar respecto a la derivada total de un objeto. Ya lo habíamos visto acá. ¿Dónde está? Es este mismo ejemplo, ¿no? La derivada total de una coordenada. Pues hay que hacer la regla de la cadena, ¿no? ¿Se acuerdan que pasa por las derivadas de esa coordenada respecto de las coordenadas generalizadas, las coordenadas generalizadas respecto del tiempo, ¿no? Y por último, la derivada parcial de esa coordenada respecto del tiempo. Repetimos la dosis acá. Aquí. ¿No? Y aquí está, ¿no?, la derivada respecto de las coordenadas generalizadas veces la derivada de la coordenada generalizada respecto del tiempo, ¿no? El objeto que estamos sacando la derivada es esta, que ya de por sí es una derivada, ¿verdad?
Y el último término, pues es la derivada parcial respecto del tiempo de la derivada de RI respecto de la coordenada generalizada, por eso es una doble derivada acá. Y lo que podemos darnos cuenta es que podemos factorizar el operador parcial respecto de Q sub A, y lo que nos queda dentro de ese operador, a quien le vamos a aplicar ese operador, es la suma desde B igual a 1 hasta F de la derivada parcial de R1 respecto de la coordenada generalizada QB veces la velocidad generalizada Q punto B más la derivada parcial de RI respecto de el tiempo. Pero esto ya sabemos qué es la derivada total de RI respecto del tiempo. Entonces vean que lo que sucedió es simplemente que se invirtió el orden de las derivadas, ¿no? Con eso, entonces, este término, que es el segundo término de la expresión que tiene la derivada respecto del tiempo de la derivada parcial de energía cinética respecto de la velocidad generalizada, ¿no? Este último término lo puedo reescribir, ¿no? Como déjenme ver qué hice aquí. Tun, turun, turun. A ver. M. Mm, 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 mm. Puedo conmutar estas dos, ¿no? Es lo que demostré acá. Entonces, a ver, déjenme ver qué es lo que hice aquí. Tengo MRI punto veces la parcial respecto de QA de la derivada de RI respecto de el tiempo. ¿Ok? No, tengo mal escrita la expresión. Denme un segundo. Ahora sí. A ver. Esto es MR. Ahora sí hace sentido. Este que tengo aquí, ya me había asustado, este que está aquí es RI punto, ¿verdad? Pues aquí está RI punto. Y lo que habíamos dicho es que estos pueden conmutar, ¿verdad? Y esta que está aquí, pues en realidad es RI punto también, ¿ok? Entonces, lo pongo acá. Esto es RI punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? La derivada de RI respecto del tiempo me va a dar RI punto. Ya, ahora sí, ya, esto hace sentido. Entonces, esto que está aquí se puede reescribir si yo saco este operador parcial respecto de la coordenada generalizada. Lo puedo factorizar. Tengo aquí la derivada parcial respecto de QA
es igual a 1/2 de MI por RI punto al cuadrado. Si yo aplico la derivada respecto de Q sub A, me va a bajar un 2, ¿verdad? Este 2 con este 2 se va a cancelar, me va a quedar MI, RI punto veces la derivada de RI punto respecto de Q sub A, ¿ok? Entonces, eso es lo que tengo acá. Ahora sí. Y esto que está aquí es la derivada parcial, ¿no? Respecto de QA de la energía cinética. ¿Ok? Entonces, ¿no? Para el caso de las fuerzas inerciales, lo que vamos a tener es lo siguiente. El trabajo realizado por las fuerzas inerciales en un desplazamiento virtual es, ¿no? Este es el trabajo. La suma desde A igual a 1 hasta F veces la suma de I igual a 1 hasta N, ¿no? De menos MI RI 2 puntos, ¿ok? Que es producto interno con los desplazamientos, la derivada de RI respecto de la coordenada generalizada veces el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada, ¿ok? Eso, ¿no? Es igual, lo que acabamos de ver es que este término que está aquí, ¿no? Este término que está aquí es la derivada, ¿verdad? De la derivada total de mi energía cinética, ¿no? La derivada total de la parcial de la energía cinética respecto de Q punto, ¿verdad? Con un signo negativo, y la parcial de la energía cinética respecto de QA. En otras palabras, déjenme, me voy a regresar tantito, ¿no? Tengo que tomarle la derivada a este objeto que está acá. ¿Ok? Para poder tener el R 2 puntos, ¿no? Tengo que sacar una derivada respecto del tiempo extra que me hace falta, que lo habíamos anotado por aquí. ¿Ok? Y por otro lado, ¿no? La energía cinética también se puede escribir, la derivada respecto de QA se puede escribir de la energía cinética en términos de esto que está acá, que es el término que tenemos aquí al principio. Entonces tengo parcial de la energía cinética respecto de la coordenada generalizada menos la derivada total de respecto del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada por el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada. Esto es lo que, como se puede escribir la energía no, la fuerza, las fuerzas inerciales, y lo que necesitamos saber con el principio de D'Alembert es la diferencia entre las fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales, el trabajo hecho por ambas. Lo que hago al final de cuentas es escribir, ¿no? La diferencia entre ambas, ¿no? Y eso lo que me da es bueno, la suma de A igual a 1 hasta F de la fuerza generalizada, esta que obtuvimos del análisis de las fuerzas aplicadas, ¿no? Más este término que es el resultado del trabajo realizado por las fuerzas inerciales, ¿ok? Entonces, todo esto está multiplicado por el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada, y sabemos que debe ser igual a 0 porque esto que está aquí es el trabajo que realiza en realidad las fuerzas de constricción, ¿no? Entonces sabemos que esas fuerzas no generan trabajo para cualquier desplazamiento virtual. Entonces, para que esta igualdad se cumpla, ¿no? Tenemos de dos opciones: o este objeto es 0, o este que está aquí es 0. En el primer caso, no va a ser 0 porque en realidad estamos preguntándonos por variaciones, por cambios, ¿no? Los cuales siempre son finitos y no puede ser un 0. Lo que nos resta decir es, ok,
este no es, ups, este no es 0, esto que está aquí tiene que ser 0. Y lo que hacemos es justamente decir, ok, si eso es 0, entonces se tiene que cumplir que la derivada respecto del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de la velocidad generalizada menos la derivada parcial de la energía cinética respecto de la coordenada generalizada es igual a la fuerza generalizada para cada uno, ¿no?, de de las componentes o cada una de las coordenadas generalizadas que tenemos. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no?, para las F coordenadas generalizadas, ¿ok? Y esta es, en principio, ¿no?, las famosas ecuaciones de Lagrange, ¿ok? Ustedes van a decir, no, no es cierto, la ecuación de Lagrange no es así, porque la ecuación de Lagrange tiene script de lagrangiano. Pues lo tiene escrito siempre y cuando sigamos pensando que las fuerzas aplicadas son fuerzas conservativas, porque sabemos que si son fuerzas conservativas, entonces la fuerza generalizada se puede escribir como menos la derivada parcial de la energía potencial respecto de esa coordenada generalizada. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, ¿no?, lo que puedo hacer es sustituir en mi ecuación de las ecuaciones de Lagrange que ya encontramos, ¿no? Y entonces si sustituyo, el lado izquierdo se queda igualito, no le estoy haciendo absolutamente nada, simplemente del lado derecho ahora en lugar de poner Q mayúscula sub A, voy a poner menos la derivada de la energía potencial respecto de la coordenada generalizada Q sub A. Paso del lado izquierdo esa información, ¿no? No hay nada que hacer, los dos primeros términos se quedan igualitos, este pasa con un signo más, todo eso es igual a 0. Y esto que está aquí, ¿no? Acuérdense que esta derivada, ¿no?, es un operador lineal, por lo tanto puedo escribir que es la derivada parcial de T menos V, ¿no?, energía cinética menos energía potencial respecto de la coordenada generalizada, y solamente tengo este término que no le he hecho nada. En sus notas, ustedes creo que sí pueden ver, ¿no?, que agregué dentro de esta derivada parcial respecto de Q punto A, agregué un menos V, ¿no? Es decir, estoy como restando a la energía cinética, le estoy restando una energía potencial eh, sin ningún problema. Ahora, ustedes me van a decir, ¿por qué sin ningún problema puedo restar esa energía potencial en ese término ahora que estoy pensando en estas fuerzas inerciales? Porque el potencial no depende del tiempo. No depende del tiempo. Bueno, de las velocidades. De las velocidades. Eso sí. El potencial, ¿no?, no depende de velocidades. Entonces, ¿no?, porque estamos pensando en fuerzas conservativas. Y como no depende de las velocidades, entonces cuando yo lo derive respecto de mis velocidades generalizadas, ¿no?, entonces, pues este término será 0, será nulo. ¿Ok? Entonces, lo único que hice, ese truquito para poder tener el mismo argumento en ambos términos, el mismo argumento que será derivado. En un caso por las coordenadas generalizadas, en otro por las velocidades generalizadas y a su vez después respecto de el tiempo. ¿Ok? Esto es el tiempo. Y ahora sí, lo que estoy escribiendo ya les debe de sonar a lo que ya ustedes conocen, que son las ecuaciones de Lagrange. Después las podemos generalizar o las podemos renombrar a las coordenadas de Euler-Lagrange, pero estas son las ecuaciones que conocemos, donde L, ¿no?, se le llama el lagrangiano y es la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial. Aquí les escribo la definición, bueno, defino L como lagrangiano. Y nos damos cuenta que las ecuaciones de Lagrange proveen una forma alternativa más conveniente, eso sí, de escribir las ecuaciones de movimiento, porque contempla un espectro mucho más grande
de sistemas mecánicos. Ustedes me van a decir, no es cierto que contempla, pues, hay que construirlas para cada sistema físico que quieras escribir, y yo les voy a decir, no, fíjense que la ecuación será siempre la misma, independientemente de qué sistema estén hablando. Lo único que va a cambiar en el sistema, ¿no? Es definir esencialmente V, ¿ok? La energía potencial. Es lo único que va a cambiar, pero la ecuación diferencial que hay que resolver es siempre la misma. Eso está súper bonito, ¿no? Porque no tenemos que estar pensando en ¿y cuál será la ecuación diferencial que habrá que resolver para el caso tal, ¿no? Ahora que tenemos una nueva situación mecánica, ¿cuál será la ecuación? Hay que construir la ecuación diferencial para poder encontrar las trayectorias que va a seguir nuestro sistema. En este caso no hay ese problema, la ecuación siempre será la misma. Insisto, el lagrangiano cambiará, ¿no? Sobre todo lo que va a cambiar siempre es la energía potencial, dependiendo del tipo de interacción, dependiendo del tipo de agente que esté perturbando nuestro sistema, ¿no? La fuerza conservativa que estemos implementando en nuestro sistema. Entonces, de eso va a depender, ¿ok? De estas fuerzas aplicadas. Pero ya no tenemos el problema de estar averiguando qué ecuación diferencial será la que tendremos que resolver, ¿ok? Entonces, ahí la idea de que se tiene que un poder mucho mayor con estas ecuaciones que se hagan encontrar. Ahora, la receta es sencilla, es muy cortita, desde luego no es que sea trivial, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado, y la idea es que la siguiente clase, ¿no? Ocupemos esta receta de 3 pasos, ¿no? Y resolvamos varios ejemplos. Ahora que ya conocemos cuáles son las ecuaciones y de dónde vinieron las ecuaciones, ¿ok? La receta nos dice, paso número 1, hay que escoger el conjunto de coordenadas generalizadas. Hay que escogerlo de manera conveniente, ¿no? Porque, como les dije, no es único este conjunto. Hay muchos conjuntos de coordenadas linealmente independientes que nos pueden servir a resolver el problema. No todos nos van a ayudar a simplificar el problema. Entonces, habrá que tener cuidado para escoger estas coordenadas generalizadas. Pero una vez que las hemos elegido, ¿no? Lo que vamos a hacer como siguiente paso es expresar la energía cinética y la energía potencial de nuestro sistema, ¿no? No en términos de cualquier variable, las tenemos que expresar en términos de las variables que elegimos como las coordenadas generalizadas, ¿no? Porque si vamos a estar derivando respecto de las coordenadas generalizadas, las velocidades generalizadas, pues no, más nos vale que los objetos que van a ser derivados estén escritos en términos de esas mismas variables, ¿ok? Entonces, eso hay que hacer en términos de las coordenadas generalizadas, sus primeras derivadas, es decir, las velocidades generalizadas y el tiempo, ¿ok? Y con esas dos expresiones, tanto la energía cinética como la energía potencial, podemos escribir el lagrangiano, T menos V, sustituirlo en la ecuación, que es el siguiente paso, el paso número 3, sustituir ese lagrangiano en las ecuaciones de Lagrange, y ahora sí, dar solución. Que tampoco es un paso trivial, ¿no? Porque las ecuaciones diferenciales, bueno, hay que hacerlas con cuidado, hay que resolverlas con cuidado. Existen varias variables, ocupar el método adecuado para resolver los problemas en varias variables, ¿no? Escoger las coordenadas. Cuando digo el conjunto de coordenadas generalizadas, tiene que ser también pensado en términos de cuál es la geometría más adecuada para resolver este sistema, ¿no? Pensando, por ejemplo, en las simetrías que pueden ocurrir o que puede tener el sistema, uno puede escoger ciertas coordenadas, ¿no? Que no sean de utilidad, donde exhibamos de manera inmediata que existe alguna cantidad que no cambia, que es conservada, ¿no? Y que por lo tanto tiene asociada alguna simetría. ¿Qué ventajas tiene este nuevo formalismo que hemos aprendido, ¿no? Pues la primera, ¿no? Es algo que la sesión pasada trataba de exhibir, ¿no? Es que como está basado en el principio de D'Alembert, entonces las fuerzas de construcción no aparecen. No hay necesidad de hablar de esas fuerzas de construcción. Hay que ocupar, ¿no? Cosas que sí conocemos, ¿no?
cómo son estas fuerzas aplicadas y las fuerzas inerciales. Eso lo conocemos, ¿no? Y entonces, si eso es lo que tenemos a la mano, ocupémoslo para resolver nuestro problema. No hay restricción en el conjunto de coordenadas generalizadas. Como les digo, no es único. Es un trabajo de experiencia, de habilidad, de poder ver lo que sucede en el problema, ¿no? Para escoger uno u otro conjunto de coordenadas generalizadas, ¿no? Pero cualquiera que escojas, ¿no? Pues te va a ayudar a resolver el problema. Será posible resolver el problema sin ningún problema. Las ecuaciones de Lagrange siempre toman la misma forma, algo que les decía. Ya no hay que estar ahí pensando en las diferentes ecuaciones diferenciales. La ecuación siempre es la misma a resolver. ¿Okay? Lo único que está cambiando es la energía cinética y la energía potencial. Y yo creo que la gran ventaja, la más importante que tiene este nuevo método, este nuevo formalismo, es que nos vamos a olvidar de una vez por todas de trabajar con cantidades vectoriales. Solo vamos a necesitar considerar cantidades escalares. Energía cinética, energía potencial, ¿no? Las magnitudes de la velocidad, ¿no? No hay que trabajar con ningún vector en nuestro problema, ¿ok? A pesar de que tengamos un problema de varias variables, ¿no? En realidad estamos trabajando como en un sistema donde estoy escribiendo las ecuaciones para cada una de las direcciones de mi sistema. Entonces, ya no hablo de problemas vectoriales, lo cual es útil, creo que es más fácil, llevamos más tiempo de nuestra vida trabajando con cantidades escalares, con cantidades vectoriales, entonces nos resulta más natural el trabajar con estas cantidades. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es poner de ejemplos algunos sistemas físicos, ¿no? Construir su energía cinética, su energía potencial, transformarla en términos de las coordenadas generalizadas, escribir o escoger las coordenadas generalizadas. Y una vez que tenemos eso a la mano, escribimos quién es el lagrangiano. Y ahora sí lo metemos en este hornito, ¿no? A cocinar la solución que nos dé para determinar el movimiento de nuestro sistema mecánico, ¿no? Invertiremos también tiempo en decir o en ver cómo con diferentes condiciones, en diferentes sistemas, se pueden resolver estas ecuaciones de Lagrange. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer. Yo creo que vamos a hacer el péndulo en un plano, el péndulo esférico, y tal vez lo que vaya a hacer es, ocupando el pretexto de que conmigo revisan clásica y electro, trabajar las ecuaciones de Euler-Lagrange para campos electromagnéticos. Y entonces darle solución a esos sistemas la próxima clase. ¿Ok? De todas maneras, Saúl, me parece, este viernes, ¿no? Les empezará a dar ejercicios o ejemplos de cómo ocupar el formalismo de Lagrange. Espero no se traslapen los ejercicios que él esté preparando con los que yo prepararé. Bueno, entonces ya tendrán como un conjunto representativo de lo que uno puede hacer con con este formalismo de Lagrange. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes, hasta acá? Todo bien, profe. Ok. Entonces,
Pues nos vemos en la clase que viene. Vamos a parar aquí esta clase. Eh, el jueves nos vemos para revisar electro. La siguiente semana, martes, tenemos sesión de clásica. Hay un pequeño detalle. Creo que la siguiente semana, día jueves, no se elabora, ¿cierto? El calendario de la UAM tiene día de asueto el día jueves de la próxima semana. ¿Estoy en lo cierto o no? Creo que sí, no hay clases el jueves ni el viernes. Ok, bueno, eso nos quita una clase, ¿no? ¿Ustedes sí se toman vacaciones, jóvenes? Este, es decir, si ese jueves hay clase, ¿tendrían algún problema en asistir? Por mi parte, no ninguno. No, por la mía tampoco. Ok. De todas maneras, lo platicamos el próximo jueves. Eh, para ver que no quiero perder esa clase porque si de por sí tenía nada más tres, pues ahora con dos es peor. Entonces, vemos el mecanismo para que no se pierda esa clase a lo mejor y lo que prefieren es que sea más temprano, no tenerlos hasta las 6 y tantos de la tarde conectados, ¿no? Podemos ver cómo reajustamos esa clase, ¿no? Pero no quiero perder esa clase para poder cubrir todo lo que estaba planeado en Electro, ¿ok? Entonces, les pido que vayan pensando o checando su disponibilidad de la siguiente semana en día jueves, ¿no? Para que la próxima sesión lleguemos a un acuerdo de cómo reponer esa clase que en principio pues no podría ocurrir porque es día de asunto. ¿Sale, vale? Podría ser un día antes. Sí, podría ser. Los días miércoles a mí no me toca dar clases. Ustedes tienen clase de el seminario con Horacio. Eh, entonces, no sé, supongo que también algunos de ustedes tienen otras clases, ¿no? Eh, es cuestión de ver, ¿ok? Pero piénsenlo, si es que ustedes dicen un día antes, miércoles, eh, puede estar bien. Eh, Otra opción es un poco descabellado porque sería maratónico. Es que el día martes ampliáramos el tiempo de clase, ¿no? Algo así como en lugar de 2 horas que sean 3 y media o algo así, para que se vea todo ese día, tanto clásica como electro. Esa es otra opción, por ejemplo. Ahí me van a tener que soportar, porque ahorita vengo de clase, ¿no? De clase antes de ustedes y antes de ustedes otras clases, entonces, eh, pues ya las neuronas no me dan de repente, entonces tendríamos que tomar break, etcétera, para estar más o menos despiertos. Pero piénsenlo, por favor. Entonces, ¿qué conviene? ¿Duplicar clase el martes, tomarla el miércoles, jueves en algún otro horario? Eh, Ahí la próxima clase, les pregunto y tratemos de llegar a un acuerdo. ¿Sale, vale? Está bien. Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Pues entonces a descansar. Yo les mando en un ratito la guía y nos vemos el próximo jueves. ¿Sale, vale? Cuídense mucho, que tengan bonita tarde.